Una y otra vez, el terror atrae. Muchos son quienes adoran sumergirse en las historias que los llenen de inquietud, y no por casualidad, el género de terror es el quinto más vendido en el mundo hoy en día. Grandes autores son adaptados a la pantalla, y entre ellos destaca un clásico, Edgar Allan Poe, como lo demuestra la más reciente adaptación de su obra en la miniserie La caída de la casa Usher en Netflix. Los cuentos de Edgar Allan Poe han sido adaptados muchas veces. La caída de la casa Usher en particular ha tenido varias adaptaciones, siendo la de 2023 la más reciente. Y eso a pesar de que Poe vivió entre 1809 y 1849, o sea, hace casi 200 años. Ciertamente el género de terror sigue siendo uno de los más vendidos en la actualidad, y en particular el gótico ha experimentado un resurgimiento en el siglo XXI. Pero normalmente se trata de autores modernos que saben articular los mecanismos para atrapar a sus lectores en historias inquietantes, desasosegantes y terroríficas, que es la experiencia que se busca. Y sin embargo, Poe, con casi 2 siglos, logra lo mismo con los lectores actuales y con los espectadores cuando se trata de una buena adaptación televisiva o cinematográfica de sus obras. ¿Cómo y por qué lo logra Poe? Edgar Allan Poe vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, en una época en que el gótico era uno de los géneros más populares y gustados, y ya había desarrollado una serie de características que lo diferenciaban de otros géneros. El género gótico era una especie de género rebelde de los escritores de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que buscaban romper con las reglas de la buena escritura propias de la Ilustración, como la racionalidad, la simetría, la moderación, etc. Los ilustrados consideraban que contar historias con lugares desagradables o personajes víctimas de sus pasiones o con elementos sobrenaturales era de mal gusto y mala literatura, pues los escritores de lo gótico hicieron exactamente lo que los ilustrados condenaban. De esta manera, las novelas góticas se caracterizaban por tener escenarios oscuros y misteriosos, casi siempre en castillos ruinosos o mansiones alejadas de toda población, con personajes envueltos en la angustia y el miedo, en medio de una naturaleza peligrosa y aterradora, y muchas veces enfrentados a terribles apariciones fantasmales o monstruos espantosos, y otras veces a la crueldad y la violencia del propio ser humano, e incluso a la locura más apabullante. Y claro, fue en el siglo XIX en que el público se aficionó enormemente a estas historias terroríficas, en especial si lo hacían temer hasta su sombra, y mejor aún si estaban ambientadas en la Edad Media, pero no en la Edad Media real, sino en la imagen que ellos tenían de la Edad Media. Cuando Edgar Allan Poe comenzó a escribir en periódicos y a buscar trabajo como escritor, debido a sus muchas penurias económicas, tenía que escribir lo que la gente quería leer. Él había iniciado su literatura con poemas, pero pronto tuvo que escribir relatos, obviamente los más populares, los góticos y los de terror.
y así nacieron los relatos de Poe. Cuenta la truculenta historia de la caída de la casa Usher de 1839 sobre dos hermanos mellizos que son los últimos de un linaje en decadencia y que se ven enfrentados a la muerte y a la demencia. Pronto, los relatos de Poe se fueron haciendo cada vez más gustados, no al punto de procurarle estabilidad financiera, pero sí lo suficientemente gustados como para seguir escribiéndolos. Y al mismo tiempo creó otro tipo de historias con las que, sin saberlo, fundó un nuevo género, el género detectivesco, con su detective C. Auguste Dupin y sus increíbles habilidades deductivas, el antecedente de Sherlock Holmes y de muchos otros detectives de la literatura y el cine. También escribió aventuras y cierto tipo de ciencia ficción, pero nunca abandonó el terror, incluso en sus poemas, de los cuales el más famoso fue y sigue siendo El Cuervo. Ahora, ¿qué hizo destacar a Poe? ¿Por qué se le ha llamado el maestro del terror? Por varias razones. La primera, que su excelente escritura facilita la inmersión del lector en la historia, hace que se adentre en ella como si la estuviera viviendo. Además, tendió a distanciarse de los escenarios del pasado y prefirió narraciones ubicadas en su presente, de modo que parecía más real, a pesar de ciertos elementos fantásticos. Y muy importante, desarrolló magistralmente el terror psicológico. Más que monstruos o fantasmas, Poe utiliza la psicología del ser humano para volver sus miedos contra él. Y aún más, varias de sus historias, incluyendo la caída de la casa Usher, se inspiraron en hechos reales. El resultado es que sus historias marcaron pauta y contribuyeron a la renovación del gótico y a la consolidación del terror como género artístico. En la época en que Poe escribía, los recursos originales del gótico ya estaban gastados. La gente ya no se impresionaba como antes, de modo que cuando leyeron los inquietantes relatos de Poe, donde el mayor monstruo es el ser humano y sus locuras, el impacto fue grande. Esto significa que para lograr una buena adaptación de la obra de Poe, lo más importante es saber capturar ese ambiente inquietante y esa fina perspicacia para adentrarse en las contradicciones y miedos del ser humano. En el caso de la miniserie La caída de la casa Usher, de Mike Flanagan para Netflix, que acaba de estrenarse, eso es lo que se logra. Flanagan no adaptó directamente el cuento de 1839, sino que lo utilizó como marco en el que insertó otras historias de Poe ligadas entre sí y a través del poema El Cuervo, lo que le permitió contar una historia global de una familia corrupta, encumbrada en poder y riqueza gracias a los manejos de su compañía farmacéutica y de cómo se derrumba en menos de 2 semanas. La historia está ambientada en el año 2023 y ha sido construida sobre elementos argumentales, personajes y temas de la historia original y de las muchas otras historias y poemas de Poe, y lo hace tan finamente que logra el propósito original del autor: causar un tremendo desasosiego, solo que en el espectador moderno. La miniserie también aprovecha para criticar a la sociedad moderna. No solo denuncia la corrupción de la industria farmacéutica y la codicia de las corporaciones, además de la crueldad innecesaria
de los experimentos de laboratorio con animales, sino también las hipocresías y contradicciones de una sociedad que desprecia a los corruptos, pero también los empodera. Algunos de los temas más universales, como la muerte, la enajenación, las adicciones y el temor a la soledad, que ya están presentes en los cuentos originales de Poe, son retomados no solo en los eventos y en las acciones de los personajes, sino también en las numerosas citas de sus poemas a lo largo de los episodios. Una excelente adaptación de la obra de un autor que merece la pena ser leído, apreciado y recordado. Hasta la próxima.